Ahora vas a ver la terrible campaña que se ha desatado sobre el ministro de Economía, Sergio Massa. Atención, ¿por qué? Porque de verdad la medida que tomó Massa hace 2 días de recomprar deuda del Estado, bueno, es una medida que revolucionó todo, que cambió todo y sobre todo que impactó muchísimo en la oposición. La oposición siempre se alucina con que antes de que lleguen las elecciones va a haber un colapso económico. Querían el colapso económico durante este año, no ocurrió. Bueno, con Guzmán hubo momentos muy difíciles. Llegó Sergio Massa y todo empezó a tranquilizarse. Todo empezó a ubicarse donde está. Y esta medida de recomprar deuda, creo yo que la oposición no estaba emocionalmente preparada para tolerarla. Porque es una medida que haces realmente cuando estás cómodo con las reservas, que no es el caso. Por eso lo audaz de la medida de Sergio Massa. Es una medida que genera confianza. No hay medida mejor para un país endeudado como la Argentina que la recompra de deuda, que desendeudar de esa manera, que valorizar los bonos, darle valor a tu deuda, baja el riesgo país. Bueno, un montón de beneficios, un montón de señales recontra positivas que logró Sergio Massa. Por eso digo, hoy lo charlaba con alguien que el año que viene va a estar seguido con nosotros, perdón, el año que viene, este año, seguramente a partir de marzo, que es Carlos Malatón. Él me decía, de verdad es una señal extraordinaria, que pegó muy fuerte en los mercados y pegó muy fuerte en la oposición. Para la oposición fue una piña en la cara. Para todos los que esperaban, por supuesto, los chantas que ya conocés, que pronostican hiperinflaciones todos los años, pronostican colapsos todos los años, pronostican devaluaciones salvajes todos los años. Todos se quedaron pedaleando en el aire. Por eso es lo que vas a ver ahora. Por eso la bronca de la oposición con Sergio Massa. Por eso también la interna del Grupo Clarín, que no sabe cómo titular, si a favor o en contra de Massa. Un día a favor, al otro día en contra. Creo que están todos muy desorientados. Nadie pensaba que la economía iba a estar como está ahora. ¿Está perfecta? No, está lejos de estar perfecta. Pero está realmente muchísimo mejor de lo que se esperaba. Con desendeudamiento, con una baja de la inflación. Entre paréntesis, Malatón me decía, este año no va a haber una gran baja como muchos esperan de la inflación. Va a haber una baja, pero no gran baja. Sin embargo, eso no significa que la economía va a andar mal. Él es de la teoría que el consumo está muy alto y eso está significando que el poder adquisitivo obviamente lo golpea la inflación, pero no lo golpea tanto porque si no, no tendríamos el nivel de actividad económica que tenemos. Después lo vamos a charlar con el Vasco de Mendiguren a ver qué opina él. Entonces las cosas están de una manera que la oposición no se la banca. Entonces se compran los bonos suben, pegan una subida muy fuerte, pero atención, atenti, porque después tiene una baja muy rápida. Es decir, si supuestamente hubo gente que tenía información privilegiada de que se iba a comprar, entonces compró los bonos baratos, después cuando subieron los vendió, tienen que haber sido muy, muy ágiles. Y justamente uno de los acusados de supuestamente comprar con información privilegiada fue Carlos Malatón. Y yo le pregunté, ¿cuándo compraste los bonos? Me dice, los compré hace más de un año. Porque él está apostando a la Argentina a largo plazo y no es el único. Mucha gente venía comprando los bonos, que estaban realmente cotizando muy bajo, pero con una gran esperanza de que en algún momento levantaran, no por recompras del gobierno, sorprendió lo que hizo Massa, sino porque venían recuperando valor lentamente o creían ellos que iban a recuperar valor. De todos modos, si hay alguna sospecha, ya Sergio Massa dio la orden, la Comisión Nacional de Valores, la CNB, es la encargada de investigar si hubo información privilegiada. Lo explico en 2 patadas. Que alguien le contó a operadores del mercado que iba a pasar tal o cual cosa. Entonces, bueno, ellos se anticipan y después haces el negocio. Dice Malatón, que es analista final, que él está todo el día en el mercado. Tampoco es tan fácil creerte que con información privilegiada haces el gran negocio, porque siempre hay gente que compra, gente que vende. No es tan fácil y no está tan claro acá que haya habido ninguna maniobra. De todos modos, si hay que investigar, que se investigue. ¿Qué problema hay? Ahí fue muy rápido Massa, dijo, ¿alguien tiene dudas? Investiguen. Pero mira, acá Alfonso Pratgay fue el primero que largó esto. El primero. Ya, si lo largó, Pratgay no es muy creíble. Pero bueno,
Dice, finalmente, esperemos que ningún funcionario, dice al final, haya comprado esos títulos recientemente. Dice Prat Guy. Y la verdad que da bronca. Porque si hay alguien, vamos a Juntos por el Cambio, ¿no? y hago el comentario. Bueno, esta es la presentación de Fernando Iglesias, supuestamente, con una resolución, qué sé yo. Bueno, los que están en contra de la patria financiera, dice. Mirá, ahí lo dice Clarín. Dudas en el mercado por la jugada de Massa, caen bonos y acciones. Por eso digo, subieron y después bajaron, ¿no es cierto? Mostrame la tapa del día anterior, que le parecía que a Clarín le decía que era audaz la jugada. Bueno, la mayoría de las denuncias sobre que hubo información privilegiada y alguien hizo algún negocio, que está por verse si lo hicieron, no queda claro que lo haya hecho nadie. Bueno, mientras tanto, ellos, Juntos por el Cambio, yo te cuento lo que hacían durante el gobierno, lo que hicieron durante el gobierno de Mauricio Macri. El gobierno de Juntos por el Cambio enriqueció a muchísima gente. Vos decís a trabajadores no, a empresarios tampoco, a la gente que timbeaba en el mercado sí. Y lo que hizo Juntos por el Cambio, lo que hizo Macri con todos sus equipos económicos fue asegurar la timba financiera, prometerles que el dólar no se movía, liberar la entrada y salida de capitales, venían los dólares, se pasaban a pesos, después ellos, por supuesto, se iban a la tasa de interés, querían controlar la inflación con una tasa de interés altísima, hacían la famosa bicicleta financiera, en pesos mucha guita, el dólar estaba quieto, recompraban dólares y se iban del país. Eso era lo que Macri creía que había que hacer y le decía a todo el mundo que hiciera eso, lo hicieron, ganaron mucha guita, pero en un momento estaba al punto de reventar. Ya no daban más los números para eso, el dólar obviamente lo iban a tener que soltar. Y entonces, ¿qué pasó? Macri se endeudó para que todos los que habían entrado a hacer timba pudieran salir, para que no quedara nadie enganchado. Muchos eran amigos de él. Entonces, uno de los que estaba en esto es Prat Guy, bueno, todo el equipo económico. Ellos sí, con información privilegiada, le aseguraron increíbles negocios a enormes jugadores del mercado, casualmente amigos de ellos. Entonces, Juntos por el Cambio ahora le está diciendo al gobierno, ustedes están haciendo lo que hacíamos nosotros. Y el gobierno dice, no, nosotros no hacíamos lo que hacían ustedes, esos son ustedes. Bueno, acá era Clarín diciendo audaz jugada de Massa para contener el blue y enfriar la expectativa de inflación. Pero sigamos con los materiales para ver cómo Juntos por el Cambio opera ahora, enojados porque la economía les está dando un disgusto a ellos, porque funciona bastante mejor de lo que esperaban. Mirá, más críticas a la jugada de Massa con bonos. Gastan dólares escasos, dijo el jefe de economistas de Rodríguez Larreta, Hernán Lacunza, ¿no? El anuncio genera un par de certezas y unas cuantas dudas. Deberían aclarar quiénes compraron bonos antes del anuncio. Claro, vení para acá. Como no pueden criticar la medida, dicen que detrás hubo corrupción. Esto es lo que quiero que se entienda. Como no pueden criticar la medida, como la medida es muy buena, no se la esperaban. Es una medida que de verdad los dejó dando vueltas como un trompo. Dicen, no, hubo corrupción. Es un clásico de Juntos por el Cambio. En vez de tener la hidalguía de decir, buena jugada, la verdad que esto está bueno, no, tienen que criticar algo. Dicen que hubo corrupción. Por supuesto que no hubo corrupción, no se va a demostrar. La CNB lo va a investigar, yo creo que difícilmente encuentren algo, pero no importa, que se investigue. Pero mirá cómo es Juntos por el Cambio. Cuando es una medida buena, no, seguro que hubo corrupción detrás. Bueno, vamos a ver. A ver qué dice más Lacunza. ¿Quién compró antes de conocerse la noticia? Es decir, compró teniendo el dato, quizás. No tienen un miserable dato ellos para sostener esto. ¿Lo dicen? Como lo dice cualquiera, porque sí. Es muy delicado esto. Si hubo un rally de bonos, no solo en los últimos días, sino en los últimos 2 o 3 meses, que estuvo acompañado con lo que pasó en el mundo por varios motivos ajenos a lo que pasó en la Argentina. Bueno, él dice, si hubo, ¿no es cierto? Lo mejor que puede pasar es que el gobierno lo pueda explicar y elimine todo tipo de suspicacias. Todo tipo de suspicacias que tienen ellos. De todos modos, ya está la Comisión Nacional de Valores investigando eso, ¿ok? La oposición apunta a la compra
sospechosa de bonos antes del anuncio de Massa. Aparece diagramada y algunos pudieron beneficiarse. El senador Juan Carlos Romero reclamó al gobierno los nombres de quienes se beneficiaron con la compra de bonos. Bueno, ya se está investigando como corresponde. Bueno, sigamos, porque esto es un poquito más. La verdad, no hay mucho más. Hábleme un poquito más fuerte y claro, porque si no, no escucho bien. Bueno, este es lo que yo les diría, lo importante de lo que está pasando en la economía ahora. Están la oposición sorprendida, golpeada por las buenas noticias. ¿Quiere decir que estamos perfectos? No, lejísimos. No digo eso, por supuesto. Nos falta recorrer mucho, hay mucho para mejorar todavía, pero sí no hay ninguna posibilidad de que ocurran todas las catástrofes que han enunciado y anunciado los economistas de la oposición, ni hablar delirantes como Milei y compañía, que por supuesto fallan todos los años en los mismos pronósticos que parecen fotocopias. Todos los años sacan la misma fotocopia con el mismo deseo de ellos de que va a pasar algo catastrófico que después nunca ocurre. Y vamos ahora a algo sí que es muy preocupante, que por supuesto es la sequía, por eso estamos tan contentos con la lluvia del día de hoy. Y mirá lo que pasó hoy, la reunión con la mesa de enlace con el gobierno. Conforme con la reunión, o mejor dicho, por la reunión con Massa, el campo aguarda los anuncios del gobierno por la sequía con la mirada puesta en un alivio fiscal. El ministro se comprometió ante la mesa de enlace a presentar las medidas el 1 de febrero y reclamó a gobernadores e intendentes por los impuestos al sector. Mientras tanto, los productores reclaman cambios profundos en la política agropecuaria y tributaria. ¿Vamos a escuchar a Massa? Dale, vamos. Hace algunos días planteamos que nos íbamos a sentar a la mesa a trabajar. Entendemos la gravedad de la situación, entendemos la diferencia también que se ha dado a lo largo de las regiones del país respecto de lluvias, humedades de suelos, entendemos el impacto en la ganadería, en las economías regionales y también en algunas siembras tradicionales. Y entendemos además, y por eso todo el equipo está acá, desde AFIPA, INTA, Banco Nación, obviamente las secretarías del Ministerio, entendemos al campo como uno de los grandes pilares y motores de la economía argentina y creo que tenemos la responsabilidad todos de trabajar sin prejuicios, ni políticos, ni ideológicos, ni de ningún tipo, sino con la convicción de saber que tenemos que resolver problemas y que estamos sentados acá a esta mesa para describir problemas y buscar las soluciones. Yo sé que a mucha gente esto le pone los pelos de punta. ¿Qué? Bueno, que el campo, cuando quieren los productores, no liquidan sus cosechas, las guardan en silo bolsa, porque están esperando una devaluación o quieren o fuerzan un mejor dólar. Y entonces ahora que les está yendo mal, que les va a ir mal con la sequía, que están en una situación algunos comprometida, el rinde va a ser muy, muy bajo, mucho más bajo que otras veces. Bueno, ahora dicen, el gobierno nos tiene que ayudar. Hay algo en la actitud que yo entiendo que caiga mal, por supuesto, porque cuando el gobierno dice, ayúdame, liquidame, les dice además, no voy a devaluar, liquidá tranquilo, que no voy a devaluar, no liquidan, exigen un dólar soja, ahí el gobierno, yo acompaño la medida, no tuvo más remedio, la necesidad tiene cara de hereje de ir con un dólar soja, un dólar especial, porque si no, no te iban a liquidar, porque la campaña, no solo de ellos, sino de toda la oposición, de muchos medios de comunicación, pro devaluación era fuertísima y el gobierno tenía que romperla. Y justamente, si no te liquidaban, estabas un paso más cerca de tener que devaluar y eso hubiese sido catastrófico. Entonces, de verdad, son situaciones que si vos las analizás, sí, tenés todo el derecho del mundo de pensar una cosa, pero después, bueno, vas a las necesidades y es otra. Al mismo tiempo, al gobierno le conviene que al campo le vaya bien. El gobierno recauda mucho gracias al campo y está muy bien que recaude mucho, estoy a favor de las retenciones. Vos necesitas ahora que el campo no quiebre, que el campo no pase un mal momento. Bueno, vamos a ver cuáles son las medidas, sobre todo teniendo en cuenta que se pagan anticipos de ganancia
que a mí también me molesta pagar, creo que a todos nos molesta pagar el anticipo de ganancias porque presupone que vos vas a ganar este año lo mismo que ganaste el año pasado y capaz que no es así. En el caso del campo seguro que no va a ser así. Alguna medida de ayuda fiscal seguramente va a venir. Ahora vamos a hablar con el Vasco de Mendiguren a ver si ya tienen una idea de cuál es la medida que tiene que proponer el gobierno, que va a proponer el gobierno antes del 1 de febrero. Vamos a ver un poquito. Pero es un tema generalmente que divide aguas, genera antipatía y es lógico, se entiende. Pero también pensemos que cuanto mejor le vaya al campo, mejor le va al gobierno, mejor le va al país. Es fundamental que el campo no tenga problemas serios debido a la sequía. Básicamente, finalmente terminamos siempre en eso. A ver qué decía Bailo. Un encuentro muy productivo, estuvieron representantes de los distintos sectores productivos de distinta escala, por eso estuvo la mesa de enlace y también estuvo la FONAF y la FECOFE que representa a pequeños productores y que integran la mesa agroalimentaria. Dejaron una petición, muchos de esos puntos los plantearon ayer, a otros agregaron hoy, nosotros los tomamos. Nuestro compromiso es definido por el ministro Massa, es generar una agenda de trabajo rápidamente la semana que viene, entre lunes, martes y miércoles, en cabeza de la Secretaría, tanto con los organismos competentes para dar respuesta a los reclamos que dejaron los sectores, elaborar una propuesta ya para fines de semana, y entiendo que antes de fin de mes el ministro ya quiere estar haciendo la devolución de las medidas que podemos tomar. El equipo económico va a tomar, es pragmático, va a tomar la medida que tenga que tomar para que, bueno, no haya ni un enfrentamiento, ni una pelea, ni nadie sufra. Probablemente también eso termine partiendo aguas. Mientras tanto, mirá las otras cosas que también le molestan a la oposición, que la oposición chilla porque ven que el gobierno está haciendo algo que ellos querían que no hiciera, que fracasara el gobierno, que colapsara, que entrara en un caos. Mirá esto, el gobierno sobrecumplió la meta de déficit con el Fondo Monetario Internacional. Y ahí también seguro alguno va a decir, pero bueno, no son metas positivas. Bueno, el gobierno está logrando esto, ¿no? Sobrecumplir la meta de déficit sin detener la actividad económica, sin ninguna recesión, creciendo a más del 5%, creando empleo, con enorme cantidad de problemas, todavía con altísima inflación, con ingresos que están muy por debajo de lo que deben ser, con trabajadores en blanco que ganan por abajo de la línea de la pobreza. Sí, pero sobrecumplir la meta con el fondo, con el acuerdo penoso al cual nos sometió Mauricio Macri, sin detener la economía. ¿Se acuerdan que esta era la gran duda, no? Arreglamos el fondo, nos vamos a la recesión porque nos van a poner unas restricciones que van a ser terribles. Bueno, el gobierno está maniobrando eso y lo está logrando. Está logrando cumplir la meta con el fondo, no asfixiarse, no aislarse, tener financiamiento y al mismo tiempo seguir con la actividad económica en alza y con el consumo en alza y con el desempleo bajando. Todas esas cosas no son nada fáciles de hacer. Yo digo, por eso ahí está el gran, a mi juicio, enorme éxito de la gestión de Sergio Massa y es la desesperación de la oposición, que estaba esperando el colapso. Colapso que, por cómo vamos, no solo no va a ocurrir, sino que la economía va a seguir muy bien, para arriba, hasta por lo menos las elecciones tranquilamente. Tal vez no se consiga el gran éxito de bajar la inflación al 3%, 2% que se espera. Va a seguir bajando. Tal vez no al número que a todos nos hubiese gustado, pero la economía va a seguir para arriba. La economía va a seguir mejorando. La actividad económica no se va a frenar. Vos vas a tener trabajo. Va a haber más trabajo. Seguiremos luchando para que los ingresos levanten mucho más porque están muy bajos, pero la actividad no se detiene, que es el peor problema que puede enfrentar una economía. Van a ver, este va a ser un año que va a sorprender, creo yo, en lo económico muchísimo. Mirá.